Bueno, vamos a hablar ahora de las retenciones a las exportaciones, un nuevo esquema que de qué manera influye para Mendoza, Mario. Bueno, en Mendoza por el momento no está influyendo, no está teniendo impacto porque se mantiene exactamente igual, pero más o menos vamos a entender de qué se trata esto de las retenciones. Cada dólar que exporta algún productor en la República Argentina, ese dólar el gobierno lo convierte automáticamente a pesos. Le retiene, en el caso de la soja, por ejemplo, a partir de ahora el 33%, a algunos productores ya vamos a repasar a cuáles, y se queda con ese 33%. Sobre lo que resta, tiene que pagar los impuestos. Y ese dólar se lo convierten, cuando se lo pasan a pesos, al momento de la operación, al momento de la venta. En la gran mayoría de los casos lo están calculando a 40 pesos. Los productores, ¿qué dicen? Yo vendí a 40, vos me lo traspasás a pesos automáticamente, me los pasás a 40. Te quedás con el 30%. Encima tengo que pagar los impuestos. Y cuando tengo que comprar algún insumo, lo tengo que comprar en un dólar a 63 más el 30. Claro. Es decir, no es solamente 3 puntos de retención en lo que se está discutiendo aquí, sino todo el esquema. Y cuando hablamos de 3 puntos, también hay algunos sectores que lo minimizan y dicen, es 3%. No, no es 3%, es 10%. Porque si vos antes pagabas el 30 y ahora pagás el 33, es un aumento del 10% respecto a lo que venías pagando antes. Y allí es donde está básicamente la discusión. De allí que muchos son los productores que ya se están organizando en el interior del país para comenzar con las protestas. Mañana está previsto un tractorazo de autoconvocados en Altos Fierros, en Córdoba. El viernes está agendada una asamblea de los productores del norte de Tucumán. El mismo día va a haber una asamblea de productores de la Sociedad Rural de Jesús María, también en la provincia de Córdoba. El lunes va a haber otra asamblea en Marcos Juárez. Productores de Santa Fe ya han anunciado que no van a sembrar ni trigo ni maíz y que van a reducir la superficie sembrada de soja para la próxima campaña, entre otras medidas de fuerza que van a ir tomando a raíz de esto. El gobierno nacional dice, la gran mayoría de los productores, son unos 42.000 más o menos, el 74% de los productores de soja van a tener retenciones que van del 20 al 30. Se les va a mantener en la gran mayoría de los casos lo que vienen aportando como retención. Cuando hablamos de retención no hablamos de impuesto. Algunos le llaman confiscación, otros le dicen es el aporte que tiene que hacer alguien que está llevándose mucho dinero hacia la economía en la República Argentina. Pero también hay que tener en cuenta que ya en los últimos días, desde que comenzó a hablarse de esta posibilidad de un nuevo esquema, se redujo en un 20% las operaciones de soja en el exterior. El gobierno dice, solamente se le va a aplicar esta suba a un 26% de los productores de soja en la Argentina, unos 14.800, casi 15.000. A ellos se les va a aplicar el 33% de retención, pero cuando hablamos de ese 26% de productores, hablamos del 77% de la producción de soja. Casi el 80% de la producción de soja en la Argentina está alcanzada por este incremento de 10 puntos en las retenciones, llevándolo de 30 a 33. Son pocos los que tienen muchas hectáreas, digamos. Son pocos los que mueven mucho, porque a lo mejor son muchos los que tienen hectáreas, pero ellos concentran al momento de hacer la operación en el exterior. Hay algunos que le compran a pequeños productores y hacen la operación ellos de manera que se denominan con otras corredores. Como por ejemplo sucede con el vino a granel. Hay corredores de vino a granel que le compran a pequeños productores, concentran y ellos son los que hacen la operación. Y ellos son los que tienen que hacerse cargo, por supuesto, de las retenciones y del cálculo que hace el gobierno. Vamos a ir repasando región por región un material que aportó el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de cómo queda en cada una de las regiones sin la soja. Acá no estamos hablando de la soja porque ya dijimos hay un esquema diferencial. En la región pampeana, por ejemplo, el ganado bovino sigue igual, 9% de retenciones, bovino con hueso exactamente igual, al porcino se le baja. La producción avícola se mantiene, los embutidos bajan y van a ir viendo ustedes que en la gran mayoría de los casos o se mantienen iguales o se bajan las retenciones. Por ejemplo, el maíz Flint envasado baja del 12 al 5, 7 puntos porcentuales de reducción en este caso. El maní exactamente lo mismo, baja del 12 al 7 y allí los productores cordobeses, el mayor productor de la Argentina, que es Córdoba, y uno de los máximos mundiales de maní, ve con alivio esta situación. La frutilla se mantiene igual, el girasol confitero se reduce también del 12 al 5, el maíz pisingallo también tiene una rebaja de casi el 50%, baja del 9 al 5%, así que el gobierno lo que intenta demostrar con esto es que no todos están afectados por la suba y en muchos casos se van a ver beneficiados. ¿Pero a qué se debe? ¿A que, digamos, tienen algunas dificultades en cuanto a la producción, poder de lobby? O entienden que ganan menos, porque apuntan a aquellos que se entiende ganan mucho
hablamos de los grandes volúmenes de soja. Claro. Es el mismo Ahora, principio, digamos, que para las jubilaciones y bueno, todo lo que se ha ido implementando. lo solidario que le Exacto. denomina el gobierno nacional. Aquel que dicen gana mucho es el que más tiene que aportar. Perfecto. Avanzamos por las otras regiones. Vamos al NEA, al noreste argentino. El arroz paddy también baja del 12 al 6, el arroz pulido baja del 9 al 5 y el algodón se mantiene igual. En el NOA también hay modificaciones a la baja en la gran mayoría de los casos. El limón se mantiene exactamente igual, aporta el 5% de retenciones. Las lentejas también casi la mitad, del 9 al 5. Las arvejas lo mismo, los porotos y los garbanzos. Todos esos se mantienen con reducciones en lo que hace a la retención que deben aportar por la exportación que realizan. Seguimos avanzando, nos vamos a la Patagonia. Aquí el ganado ovino también se reduce. La lana limpia y la lana sucia también tienen reducciones del 9 al 5, del 9 al 7. Las manzanas igual, el pescado congelado y el pescado fresco también tienen reducciones en las retenciones, lo mismo que el pescado en góndola. Y en cuanto a cuyo, y aquí es donde decimos, aquí por el momento no impacta, porque el vino y las uvas se mantienen igual, con el 5%. Ahora, ¿cuál es la diferencia que plantean también los productores en el caso del vino y de la uva? Que hasta el mes de diciembre, con el viejo esquema de retenciones que estaba durante el gobierno de Macri, se aportaban entre 3 y 4 pesos. Era fijo. Era 3 o 4 pesos por dólar. Y dijeron que había quedado desactualizado, que había habido inflación, aumento de dólar y demás. Y con el 5%, lo llevaron a un porcentaje. cada vez que aumente el dólar, ese Claro. porcentaje significa mucho más en ese volumen. Y siempre teniendo en cuenta que la transferencia o la transformación de dólares a pesos se hace con el valor o con la cotización del momento de la operación y no al momento de la liquidación. Bien. De allí que muchos, y lo decíamos al principio, ya están pensando en directamente no sembrar soja para la próxima campaña, y allí el gobierno vería diezmada esta iniciativa porque tendría que compensar con esos 3 puntos que le sube. ¿Se va a ganar más si es que los productores no siembran? Si es que los productores no venden. ¿Cuánto perdemos respecto de lo que podíamos haber ganado? Bueno, en Mendoza decíamos, hay alivio, pero se está atento, porque es todo un mensaje, entienden desde la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, lo que hizo el gobierno con este nuevo esquema. El peor mensaje que otorga esta modificación es que es discrecional. En este caso, salvaron nuestros productos regionales, se han beneficiado otros productos de otras regiones, como el caso del arroz, el maní, pero el complejo sojero sí ha sufrido un golpe, entonces ahí hay discrecionalidad. Y lo que sí nos preocupa, o sea, en el contexto nacional, es que en estos 2 meses de este año, comparando con el año pasado, hay una caída en el ingreso de divisa de un 20%, que es muy importante. En diciembre se cambiaron los importes de retenciones en pesos que habían a retenciones por porcentaje, lo cual significa que de modificarse el tipo de cambio en forma ascendente, también se modificaría el importe de las retenciones. No podemos seguir haciendo un esfuerzo solidario el sector privado mientras que el sector público no lo hace, y necesitamos equilibrar las cuentas públicas justamente para que el esfuerzo del sector privado sea valioso. Bueno, y hablamos gran parte del noticiero del coronavirus, pero lo cierto es que también influyen las exportaciones de productos argentinos. Pero claro, porque impacta en los países donde están más atentos al coronavirus, se deja de consumir. Al estar guardada la gente en su casa, deja de salir a comprar. Y Claro. eso significa que no compran productos que vendemos nosotros. Bueno, en el caso del ajo ya está cerrado, así que no habría mayores inconvenientes, pero hay otra producción mendocina, otras producciones mendocinas que parten hacia el gigante asiático, y allí dicen la cosa se va a complicar. E incluso desde la Cámara de Exportadores de Mendoza ya están analizando números que tiene la Organización Mundial de Comercio respecto del impacto que va a tener el coronavirus en las exportaciones. Tenemos que prestar especial atención, ver cómo se sigue desarrollando esto. Esperemos que se pueda controlar, porque las estimaciones de la Organización Mundial del Comercio es que va a haber una baja en el comercio mundial, fruto lógicamente de la gente que se empieza a quedar en sus casas, y lógicamente cae el consumo en general. Y lógicamente uno de los principales consumos que cae son los productos de agroalimentos.